esta predicación, el Hijo prometido y su grandeza. El Hijo prometido y su grandeza. Estamos en este Evangelio de Lucas que tiene como propósito exaltar a Cristo. El milagro más grande que ocurrió en esta tierra es la venida de Cristo, encarnándose y dándonos la esperanza de la salvación y la vida eterna. Habían pasado 400, 500 años más o menos desde el último mensaje del profeta Malaquías. 800 años en los cuales Dios guardó silencio para con su pueblo. 800 años desde la última vez cuando Dios con mano poderosa guardó y preservó la vida de Daniel en Babilonia y sus amigos. Los judíos pasaron muchas generaciones. Le llaman el tiempo del silencio, esos 450 o 500 años que están entre Malaquías y el Evangelio de Mateo. Y después de un tiempo largo de espera, en esos 400 y tantos años, pasaron muchas cosas en Israel. El pueblo se acostumbró y vivía lejos del mensaje del Dios de la Biblia. Hasta que después de esos 400 y tantos años, Dios rompe el silencio y visita a una pareja anciana como Elizabeth y Zacarías en su vejez, trayendo una palabra de esperanza, no solamente para ellos como matrimonio, sino para la nación de Israel y aún más, para la misma humanidad. Porque vendría Cristo Jesús a esta tierra. Recordemos que más o menos Zacarías tenía alrededor de 70, 75 años y unos 80 años Elizabeth. Cuando en el versículo 11 de Lucas 1 dice que se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Viene un momento en el cual Dios rompe el silencio después de muchísimos años y se le aparece a Zacarías en medio de 18,000 sacerdotes que en ese tiempo habían. Dios visitó a Zacarías. No era el único sacerdote. Además de Zacarías, habían 18,000 sacerdotes más. Pero Dios tuvo misericordia de Zacarías y de Elizabeth y los visitó. Y dice el versículo 12, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Después de tantos años en ausencia de milagros, ahora Zacarías el sacerdote, Dios lo visita y en su vida hay una respuesta hacia esa manifestación. ¿Y fue de qué? De temor. Porque la presencia de Dios produce en el hombre temor. ¿Qué, hermanos? Temor. Las cosas de Dios deben de conducirse con mucho temor en la vida del creyente. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, versículo 13, porque tu oración ha sido oída. ¿Cuál oración? Ellos tenían una petición, que les diera un hijo. Ellos buscaban un hijo. Y Dios rompe el silencio, hace un milagro extraordinario, porque ya dijimos hace 8 días que un milagro es un evento que rompe la lógica y rompe la naturaleza del hombre. Y fue así. Dios le dio un hijo a Elizabeth, una mujer estéril y anciana, y le da una bendición muy grande. Dice el versículo 18 de Lucas 1. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, mi mujer es de edad, ¿qué dice? Y esto nos habla que en el fondo Zacarías, conociendo de Dios, también dudó. ¿Sí logra verlo? Ve al texto 18. Zacarías dice, después de que el ángel lo visita y le dice, ¿vas a ser padre? Dice Zacarías, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y encontramos a un hombre de Dios ministrando al pueblo que también le pasó la duda. Y esto nos enseña que cuando viene a nuestras vidas y cuando Dios nos visita, muchas veces dudamos de que Dios puede hacer las cosas. Y puede ser tu caso. Que Dios te ha hablado en algunas áreas y tú dices, es que no sé si finalmente se pueda convertir este familiar. Le pasó a Zacarías y nos pasa a nosotros. A veces dudamos del poder de Dios.
y perdemos de vista que nuestro Dios es poderoso y puede cambiar lo que es imposible para el hombre. Dice el versículo 18 que dudó Zacarías al ver la edad que él tenía. Versículo 15 de Lucas 1, que es donde abordamos el pasaje. Estamos con un poco de introducción. Porque será grande delante de Dios, haciendo referencia a esa criatura que vendría producto de un milagro en un seno familiar bastante difícil de poder llegar. Dice que será grande delante de Dios. Y cuando hablamos de la grandeza del hombre, si yo le preguntara a usted, ¿qué entiende por algo o alguien grandioso? Regularmente, cuando alguien nos pregunta acerca de una persona grande y sobresaliente, pensamos en aquellas personas, por ejemplo, como Einstein. Pensamos en grandes pensadores, filósofos. Y pensamos que la grandeza o el mundo secular relaciona a una persona grandiosa por sus habilidades, por sus ambiciones, por su persistencia, por sus acciones y su motivación. Según el mundo intelectual, es una persona grandiosa o alguien grande. Y podemos hablar de genios del mundo, educadores, políticos, los cuales por esos tipos de cualidades resaltan. Sin embargo, cuando llegamos a la Biblia y encontramos el término grande o grandioso, tiene una perspectiva diferente. Mateo capítulo 11, versículo 11, acompáñenme. Vamos a ver el tema de un hombre que según la Biblia y según Jesús fue el más grande de todos. La pregunta, ¿por qué? ¿O en relación a qué? Dice Mateo capítulo 11, versículo 11, usted me alcanza. Jesús, en un momento en el cual Juan el Bautista estaba encarcelado, porque señaló el pecado en Herodes, le habló que estaba viviendo con la mujer de su hermano. Fue profundo Juan el Bautista al señalarle a este gobernante su pecado. Él es llevado preso. Es el contexto de Mateo 11. Y entonces cuando él estaba preso, él manda a uno de sus discípulos para preguntarle a Jesús si él era el Mesías. Versículo 11 de Mateo 11. De cierto os digo, dice Jesús, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor o más grande que Juan el Bautista. Jesús reconoció que si un hombre en esta tierra pisó y caminó con grandeza, fue Juan el Bautista. Y podemos pensar en hombres con muchas cualidades en la Biblia, como Moisés, como Josué, como David, como Salomón, como Elías, como Eliseo, como Enoc, Matusalén. Pero por encima de todos ellos, del mismo Isaías, Jeremías, Ageo, Zacarías, por encima de ellos mismos, Jesús colocó a Juan el Bautista. Ninguno de estos hombres que logramos ver en la Biblia, ninguno fue comparado con Juan el Bautista. Jesús lo colocó por encima de todos ellos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué vio Jesús? ¿O qué vio Dios que colocó a Juan el Bautista por encima y lo colocó como un hombre grande? Dice el texto 11, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es, ¿qué dice? Que él. No había otro hombre más importante según Jesucristo, ni lo fue, ni lo habrá fuera de Juan el Bautista. Y esta tarde, con la ayuda de Dios, vamos a ver por qué la palabra de Dios lo coloca a Juan el Bautista con un hombre con esas características y qué podemos aprender usted y yo de esa grandeza de este hombre que nos habla la Biblia. Dice Lucas 1:15, repito solamente el texto, dice que será grande delante de Dios. Versículo 80 de Lucas 1. Vamos a ver algunas características de este hombre que la Biblia lo califica como un hombre grande, por encima de los grandes hombres de Dios que encontramos en la misma Biblia.
Lucas 1:80 dice, y el niño crecía y se fortalecía y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y encontramos un niño atípico, era muy aislado. ¿Cuál era lo relevante de Juan el Bautista? Porque según el texto dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos. Y encontramos entonces a un Juan Bautista bastante aislado. Dice Mateo 3:4 que su vestido era de pelo de camello y tenía un cinto de cuero y comía langostas y miel silvestres. ¿Y cómo es de que entonces Dios coloca a este hombre como un lugar, con un nombre grandioso? Lucas 7:28. Acompáñeme ese pasaje. Y encontramos un contraste bastante marcado. El mundo, por un lado, a un hombre grandioso, revisa sus habilidades, sus cualidades, sus motivaciones. Sin embargo, en la Biblia hay una perspectiva diferente y dice Lucas 7:28, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Y mire que las palabras de Jesús pesan al pronunciar un mensaje como este. Jesús está diciendo que no hay ningún hombre más grande en esta tierra. Y ya mencionamos una lista muy grande de hombres con muchas cualidades. Moisés, uno de ellos. Imponente su jerarquía como líder. Pero Jesús dice que él estaba por encima de Moisés. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor, ¿qué dice? Que él. Vamos a ver esta tarde rasgos de la grandeza. Primer rasgo. Vamos a ver entonces los rasgos de la grandeza de Juan el Bautista. Número 1. Su carácter personal. ¿Su qué? Una cosa es la reputación y otra cosa es el carácter. Regularmente los seres humanos pensamos y nos detenemos a pensar muy seguido y cuidamos nuestra manera, nuestra apariencia, nuestro vocabulario por el qué dirá la gente. Procuramos esa parte, nos ocupamos más de la reputación. Pero una cosa es la reputación y otra cosa es el carácter. El carácter es lo que yo soy, dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de la familia. El carácter habla de la integridad del ser humano. Habla de esa esencia la cual Dios conoce y Dios quiere que trabajemos en ello. Y si algo hizo grande a Juan el Bautista fue su carácter. Y esto nos habla a nosotros, que somos llamados a desarrollar un carácter a la imagen de Cristo. Quizás en tu infancia no hubo quien te ayudara a definir un carácter, pero cuando venimos a Cristo, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y tenemos la oportunidad de definir en Cristo Jesús una mujer y un hombre con un carácter como Juan el Bautista. Y vamos a ver algunas cosas en la vida de Juan el Bautista que hablaron de su carácter personal. Según el versículo 15, uno de los rasgos del carácter en Juan, número 1, dice el versículo 15, no beberá vino ni sidra. Y número 2, él será lleno del Espíritu Santo mientras aún esté en el vientre de su madre. Dos cosas que el versículo 15 nos habla en relación al carácter de Juan el Bautista. Una exterior y una interior. Primero nos habla acerca de su vida física. Y dice que Juan el Bautista no bebería vino ni licor. Según el Antiguo Testamento, la palabra vino es una palabra muy importante. Según la Biblia, en el Antiguo Testamento, la palabra vino tiene dos definiciones. Una es tirosh y otra es yayin. Y el tirosh habla de esas cosas naturales, de la uva fresca. Recordemos que en Israel, en Palestina, es un territorio bastante árido, mucho calor. Y después de que se hacía el jugo de uva,
A eso se le llamaba vino. Pero después de que pasaba mucho tiempo el jugo de uva expuesto al calor, la palabra es yayin. Y hace referencia cuando ese líquido se fermenta y se descompone y comienza a embriagarse. Ese es el contexto en relación al vino y a la sidra. Pero dice el versículo 15 que Juan el Bautista no beberá vino, ni qué, hermanos. Y lo que nos está hablando aquí es de que Juan el Bautista tendría un control de las cosas, de los placeres, de la comida. Y nos habla de dominio propio. Juan el Bautista fue un hombre que demostró dominio propio. Y qué importante en el carácter es tener autocontrol de las cosas. ¿Le ha pasado que de repente tiene un momento difícil con su pareja, con su esposa, con la hermana, con los hijos, y nos exasperamos y nos enojamos? Y a veces decimos cosas que no tenemos que decir. Pero Juan el Bautista fue un hombre que tuvo control de sí mismo. Supo hasta dónde llegar. Aprendió a tener límites en su vida. Dice el versículo 15 que no bebería vino ni sidra, es decir, fue un hombre el cual en la parte exterior fue consagrado, fue dedicado y separado para las cosas de Dios. Y un hombre con carácter es aquel que sabe tener autocontrol de su vida. Airaos, pero no pequéis. No dejen que se ponga su enojo por encima del sol. Y por otro lado, encontramos a un hombre el cual fue consagrado al más alto nivel. Porque según el versículo 15 dice, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y encontramos que en la parte espiritual, Juan el Bautista fue un hombre que siempre fue sujetado a la voluntad del Espíritu de Dios. Y es un hombre con carácter. Un hombre que se controla exteriormente, tiene autocontrol, hay dominio propio, y por dentro se deja guiar por la voluntad de Dios. Yo le hago una pregunta a usted, o Dios nos pregunta: ¿la voluntad de quién hacemos? ¿La voluntad de Dios o nuestra voluntad? Versículo 41 de Lucas 1. La idea de estar lleno del Espíritu Santo, según en el pasaje que hemos leído de Lucas 1:15, significa o hace referencia a estar bajo el control del Espíritu de Dios. Su vida sería sería guiada no solamente por el Espíritu de Dios, también por la palabra de Dios. Y cuando hablamos de una persona llena del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios, hace referencia a una persona la cual es gobernada por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Por encima de nuestras emociones. Dice el versículo 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu. ¿Qué dice? Ve allá adelantito, el 67. Lucas 1:67. Y Zacarías su padre fue lleno ¿de qué? Y esto nos habla que no solamente Juan, también sus padres fueron llenos ¿de qué? Y qué hermoso es poder ver un matrimonio donde la pareja y los hijos caminan en la voluntad de Dios. Eso es carácter. ¿Sabe que hace un tiempo me contaban un testimonio en un matrimonio donde un jovencito como de 11 años, después de que escuchó una diferencia entre papá y mamá, discutieron algo fuerte, el hijo va donde la mamá y le dice: mamá, yo sé que mi papá se equivocó en lo que él dijo, pero tú eres una mujer de Dios. Debes de decirle que te perdone. ¿Pero por qué, hijo, si yo no hice nada? Alguien tiene que tomar la iniciativa en las cosas de Dios, mamá. Y tú debes de hacerlo. Y me decía la hermana, y cuando me dijo esto mi hijo, yo casi me pongo a llorar. Mi hijo de 11 años, viendo la diferencia entre su papá y yo, invitándonos a que yo reconozca, porque él me dijo: alguien tiene que tomar la sensatez en esta relación, mamá.
Y qué hermoso es cuando en el hogar todos nos dejamos guiar por la voluntad de Dios. Me da gusto que traiga aquí a sus hijos. Lo felicito. En lugar que esté viendo televisión o internet, el mejor lugar es aquí. Allá en la música ellos y aquí usted escuchando la palabra de Dios. Es el mejor lugar. Porque al final traerá resultados importantes. Según el texto que hemos leído, o los textos, encontramos a un padre y a una madre con el hijo llenos de la voluntad de Dios. Segundo rasgo de la grandeza de Juan el Bautista fue un llamado, o tuvo un llamado privilegiado. Un llamado privilegiado. Versículo 17 de Lucas 1. E irá delante de él. ¿De quién él? Del Mesías. Con el espíritu y el poder de Elías. Y aquí encontramos la parte más alta en la vida de Juan el Bautista. Él sería el hombre que iría preparando el camino para la venida del Mesías. Según el texto dice que él iría delante de él. Y encontramos entonces que Juan el Bautista tendría un llamado privilegiado. Fue alguien que Dios escogió en su soberanía para preparar el camino del Mesías. Juan capítulo 1, versículo 6. Acompáñame, Evangelio de Juan. Sería Juan el Bautista el que identificaría al Mesías. Dice Juan 1:6, usted me alcanza. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que dice testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Según el 8 dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Qué hermosa tarea de Juan el Bautista. Venir a esta tierra y tu tarea es hablarle a la gente de Dios. ¿Sabe que es una bendición hablarle a la gente de Dios? Si usted tiene la oportunidad, no deje de hacerlo. Eso habla de la grandeza de un hombre y de una mujer. Hablarle a los que no conocen, a los atribulados, a los enfermos, a los que no tienen esperanza, que hay un Dios de amor, de misericordia y de perdón. A veces nos callamos. Tenemos algo hermoso, compartámoslo. Juan el Bautista tuvo una bendición. Le habló a su pueblo, al pueblo de Israel en su tiempo, acerca de la luz que es Jesús. Versículo 19. De ahí Juan, capítulo 1, versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Nunca ocupó el lugar que no le correspondía a Juan. Siempre dijo, yo soy una voz que clama en el desierto. Eso es todo. Soy un hombre que vengo a hablarle a esta sociedad, de Dios. Versículo 21. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. La vocación de Juan, llamar a los hombres a buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Y es un hombre de carácter. ¿Tienes algo bueno? Compártelo con los demás. Dice el versículo 17 de Lucas 1, que sería un pregonero del Mesías, pero además tendría un gran privilegio. Dice Lucas 1:17, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. En 400 años, la familia experimentó una desintegración como nunca. Una vez más, en 400 años de silencio de Dios a su pueblo, la familia experimentó una desintegración
en la cual no había respeto de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Algo muy parecido a nuestro tiempo. Hoy, como antaño o como este tiempo que estamos viendo, la familia está muy desintegrada. Hay mucha maldad, hay mucha corrupción. Y pasamos por alto o perdemos de vista que toda la gente adulta que hoy se conduce de una manera violenta, un día fueron niños. Estuvieron en un hogar. Y dice el versículo 17, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, los justos, para preparar al Señor un pueblo que dice, bien dispuestos. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Los últimos dos versículos en el Antiguo Testamento tenían relación con esto que estaba Juan en su momento viviendo. Vamos a buscar Malaquías capítulo 4, versículo 5 y 6. Usted me alcanza, dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, el día del juicio. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. 400 años y la familia experimentó una desintegración muy fuerte. Y si algo puede una vez más arreglar la familia, ¿sabe quién es? Cristo Jesús. Si alguien puede restaurar la familia en un tiempo como el cual vivimos hoy, es Cristo Jesús. Lo hizo en antaño, lo hará hoy y lo hará siempre. Porque la medicina para la familia que vive problemas es Jesucristo. Es su palabra. Dice Malaquías 4:6, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Había un mensaje que vendría un hombre con unas características, las cuales vendría con un mensaje para que la familia otra vez fuera restaurada. La familia tiene esperanza en Cristo Jesús. Si conoce a usted a gente, familiares, vecinos que tienen problemas familiares, invítelos a la casa de Dios. Hay esperanza para ellos en Cristo Jesús. Así como lo restauró a usted y me restauró a mí, también lo puede restaurar a él, a sus hijos. Amén. Bien, encontramos entonces que tendría un privilegio Juan el Bautista. Su trabajo sería de que él trajera y el mensaje para que la gente buscara de Dios, los padres, los hijos, volvieran a reconciliarse. Siguiente característica de un rasgo de la grandeza de Juan: el impacto de su ministerio. ¿El qué? El impacto de su ministerio. Versículo 16 de Lucas 1. Y hará que muchos de los hijos de Israel, ¿me ayuda a leer? ¿Y qué importante? Qué importante el impacto del ministerio de Juan el Bautista sería que la gente se volviera a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la gente de Israel había dejado a Dios. Después de tantos años, la nación había dejado a Dios. Pero el mensaje que vendría a través de este hombre impactaría al hombre de su tiempo y lo convertiría o lo convencería para que regresara a Dios, dejara su pecado y se arrepintiera. Y es el mensaje del Evangelio: que el hombre deje su pecado y regrese al Señor. Lucas 1:76, lo vamos a dejar ahí. Ha pasado el tiempo y falta mucho todavía. Lo concluiremos el próximo jueves con la ayuda de Dios. Pero dice Lucas 1:76, ¿ya lo tiene? Amén. Y tu niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora. Después de tanto tiempo de oscuridad en la nación de Israel, aparecía una luz de esperanza.
y vendría a través de Juan el Bautista. Un mensaje de esperanza. Y esto nos habla que cuando está muy oscuro el problema y cuando está muy difícil, siempre aparece la luz de Dios. Siempre la luz de la esperanza de la palabra. Dice el versículo el 78, con que nos visitó desde lo alto de la aurora. El que sigue. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies. ¿Me ayuda a leer? Y ese era el propósito de la conversión, que ahora la gente caminara en paz con su Creador. Y qué hermoso es estar en paz con Dios, ¿cierto? Qué hermoso es llegar a la noche, estar en paz con nuestros semejantes y estar en paz con nuestro Creador, que podamos decir: Señor, si te place hoy llevarme, estoy en paz contigo, puedes venir por mí. Yo le pregunto a usted, ¿tiene paz esta noche? Y si no, venga Jesús. Él le puede dar paz en su corazón. Y podamos decir como el salmista: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle a Dios gracias. Y si nos